reanudamos, reanudamos con estas pláticas. Y solamente antes de pasar a la siguiente fase, yo quisiera terminar con lo que habíamos empezado sobre el Padre Nuestro. Dice, fue una promesa la que Él hace, ¿no? Y la pone en el contexto de toda su vida, no en las veces que hubiera dicho tales palabras, sino que en todo lo que hace desde el momento mismo de su encarnación hasta su muerte. O sea, repito, porque a veces no se escucha con el micrófono de la computadora. Entonces dice así, que fue una promesa la que Él hace en el Padre Nuestro y la pone en el contexto de toda su vida, o sea, en el contexto de la vida de la criatura, no en las veces que se hubieran dicho las palabras, sino que en todo lo que hacemos y en todo lo que Él hizo, desde el momento mismo de su encarnación hasta su muerte, es una petición y una promesa continua. La deja a su iglesia como oración porque aún no daba a conocer la vida en su voluntad y se pone Él a la cabeza de nuestra oración para que tenga eficacia, usando nuestros actos, nuestras palabras para hacerlo. Ahora, esta oración tiene cumplimiento en el momento en que la divina voluntad tome posesión perenne en el alma, por lo que para ella la promesa ya no es válida, pues ahora es una realidad. Al igual que ya no cantamos salmos anhelando al futuro Redentor. O sea, entender que el Padre Nuestro deberíamos de estarlo continuamente, igual que Jesús, diciéndolo en todas nuestras obras, en todas nuestras acciones. O sea, el Padre Nuestro debería de ser una alabanza continua, una entrega de amor continuo, una retribución continua, ¿sí? Un reconocimiento de Dios Creador, que eso es el Padre Nuestro. Y al mismo tiempo una petición junto con Jesús de ese reino de la divina voluntad que debe venir. O sea, eso es lo que es la vida, el plan de vida que Él nos deja. Ahora, en el momento en que esto se logre, en el momento en que la divina voluntad venga ya a reinar en cada uno de nosotros, en nosotros ya no será válida esa promesa. O sea, deja de ser promesa y ahora será una realidad, ¿sí? Y por eso decíamos que al igual que ya no cantamos salmos, ¿por qué? Porque el salmo era anhelando al futuro Redentor. Ahora ya no lo cantamos como esa petición, sino que simplemente ya queda como una realidad, ya tenemos al Redentor. De la misma manera, el Padre Nuestro, o sea, en la forma que lo podamos seguir rezando después del reino, es como una realidad que se haga ya patente en cada uno de nosotros. Ahora, el rutinizar nuestras acciones, nuestras prácticas religiosas, es un gran peligro, ¿sí? Es un gran peligro y el estar tanto acostumbrados a lo que hemos hecho como atados a las actividades que hemos acostumbrado hasta ahora. Las lecturas, las oraciones, las meditaciones, todo esto aunado a nuestras labores cotidianas. Ahora, estas personas, las que siguen todo lo anterior de esta manera, de esta forma, tienen la necesidad de una actividad continua por fuera, de sensaciones en la superficie para estimular nuestros sentidos, ¿sí?
Y eso es lo que nos aficiona tanto a estas prácticas. O sea, combinamos la oración, la meditación con la acción. Y entonces eso se vuelve un motivo de estimulación a nuestro ser, a nuestros sentidos, y eso es lo que nos hace sentirnos bien. Es como si fuera un estimulante. Y ese estimulante, al tanto usarlo, llega a convertirse en una adicción. En el momento que esto se quiere cambiar o se quiere quitar, definitivamente esto genera un terrible, terrible problema y un sufrimiento en la criatura. Un alma, una persona que es fiel, perdón, o sea, una persona que es fiel en lo externo, o sea, en todo lo que hemos hablado hasta ahorita, no adelanta, o sea, no progresa, ¿sí? Porque no penetra en el interior y todo se vuelve siempre una parte exterior que satisface el sentido, pero no la parte espiritual de acercamiento. Y esto es el materialismo en la piedad. Y aquí, si hay una infidelidad exterior, estas infidelidades matan la piedad, pues esta es toda exterior. Y si el alma es fiel en sus pequeñas prácticas, entonces queda encadenada, queda aprisionada dentro de ellas. Así que todo esto que hemos tenido hasta la actualidad realmente es como una trampa, pero una trampa de la cual no hay salida. Si la hacemos o no la hacemos, es una muerte para la vida divina que Dios quiere repetir en nosotros. ¿Sí? Ese es el punto culminante de todo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Orar o no? ¿Pedir o no? Bueno, lo único que debemos hacer es vivir plenamente, hasta donde podamos y entendamos. O sea, no podemos ir más allá de lo que hayamos entendido, comprendido como nuestro. La divina voluntad la debemos, o sea, este entender este reino, esta divina voluntad obrante en nosotros, debemos tenerla siempre con una atención continua, ¿sí? Una atención continua y el unirnos continuamente a los actos, a las acciones de Jesús, para repetir, como ya dijimos hace unos momentos antes del break para comer, que no se trata de que Él lo venga a hacer en nosotros, sino que nosotros hagamos lo que Él hizo con lo que Él hizo. ¿Sí? Y entonces se puede decir que estamos repitiendo la vida de Él, por supuesto, pero desde nosotros. Eso es lo que debemos hacer porque Él vino a hacer el pago completo al amor, a la gloria, a la retribución, a la alabanza que Dios merecía. Esa es como la parte fundamental de todo esto, ¿sí? Ahora, vamos prácticamente a entrar en el terreno ya de la oración en la divina voluntad. ¿Qué opina Jesús de la oración en la divina voluntad? ¿Qué opina Jesús en estos escritos? Él nos dice que la oración es música a su oído y que especialmente, o sea, es música a su oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada a su voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esto es como concluyente. La oración es música a mi oído
especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida de voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios. Interesante cuestión. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. O sea, toda esta alabanza, toda esta retribución. Dice, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda y pueda darme los honores divinos. No los honores humanos, sino los honores divinos. Dice, solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán la potencia y el atractivo para que dejarlo a él retribuido en todo lo que él ha hecho. Es interesante lo que dice. O sea, de esta alma es como si saliera otro Dios y que ese otro Dios es el que le hiciera todo esto. Esto nos viene como a corroborar todo lo que hemos pensado y hemos externado, que Dios, siendo amor, quería actuar y el único acto que Él sabe hacer es amar. Él es amor, no sabe hacer otra cosa más que amar. Pero como en Dios el amor es un acto, no es un sentimiento, entonces el acto del amor es donarse, darse totalmente al ser amado. El ejemplo perfecto de esto es la generación del Verbo. O sea, el Padre se ama a sí mismo y ahí genera el Verbo. O sea, está, bueno, la palabra es generando, pero yo lo pondría para entender produciendo un ser igual que Él. O sea, porque no puede ser recibido por ningún ser creado el ser increado. Ni ningún ser finito puede recibir al ser infinito. Por eso es que Dios necesita prácticamente tener un igual para poder llevar esa relación de amor que es en acto, que es en donarse. Así que Dios no podía tener una criatura creada para poder amar y ser amado. ¿Qué es lo que Dios necesita? Necesita crear un Dios increado. Resulta absurdo lo que estoy diciendo. Crear un Dios increado, cosa que ni Dios mismo lo puede hacer. Pero se resuelve esa cuestión, se resuelve con la encarnación del Verbo. O sea, el Verbo eterno asume una naturaleza distinta a la divina, generada por Él mismo, que esa es la humanidad de Él, y en esa humanidad, estando en unión, en total, fundida con la misma divinidad, ahora es una naturaleza que no le corresponde a Dios. La naturaleza humana no le corresponde a Dios, pero siendo ahora tomada, asumida por el Verbo Eterno, se le comunica todas las particularidades y todas las cualidades del Verbo Eterno, y por lo tanto ahora Dios puede amarlo, darse totalmente a Él y poder ser retribuido de la misma manera. O sea, esa es la finalidad de la encarnación. No como hemos pensado hasta la actualidad, en que el Verbo se encarna o toma carne para venir a salvarnos. No, es anterior la finalidad, que es poder tener a un Dios
increado, pero pues que es producido por el mismo Dios, pero aquí se hace en la generación, es generado, no creado, la humanidad del Verbo eterno. ¿Sí? Entonces, lo entendemos de esta manera. Ya una vez generado Él, ahora ya habíamos hablado, ya habíamos entendido que ahora es Él el que requiere que nosotros estemos en este mundo, nosotros sí somos creados y ahora Él se pone en nosotros, poniendo su vida y su voluntad divina para que podamos ser iguales que Él. Y luego nos dice en el libro 7, porque es apenas el principio, nos dice, mira en qué estrecha unión estoy contigo, le está hablando a Luisa. Así te quiero a ti, toda unida y estrechada conmigo. Y esto no creas que lo debes hacer solo cuando sufres o rezas, sino siempre, siempre. Si te mueves, si respiras, si trabajas, si comes, si duermes, todo lo debes hacer como si lo hicieras en mi humanidad y saliera de mí tu obrar. De modo que no deberías ser tú otra cosa que la cáscara, y rota la cáscara de tu obra, se debería encontrar el fruto de la obra divina. Y esto debes hacerlo en favor de toda la humanidad. De modo que mi humanidad se debe encontrar como viviente en medio de las criaturas. Esto es importantísimo. Hemos hablado de que la criatura debe recibir el amor de Dios, o sea, para poder amar. Pero el amor de Dios se centra ¿en dónde? En la criatura. O sea, el amor divino va dirigido hacia la criatura. El amor santo es de la criatura hacia Dios. Pero el amor divino es hacia afuera, es hacia la criatura. Entonces, en el momento en que la criatura tiene esta unidad, esta unión con la divina voluntad y le es dotado el amor divino, ahora la forma de amar a Jesús es dándole lo mismo que Él hace, o sea, dando el amor de Él hacia todas las criaturas y repitiendo en nosotros lo que Él hizo para todos. Dice, vamos a repetirlo para que se entienda. Dice, no deberías ser tú otra cosa que la cáscara. Y rota la cáscara de la parte humana, o sea, de tu obra, se debe encontrar el fruto de la obra divina. Y esto debes hacerlo en favor de toda la humanidad. De modo que mi humanidad se debe encontrar como viviente en medio de las criaturas. Porque haciendo tú todo, aún las acciones más indiferentes, con esta intención de recibir de mí la vida, tu acción adquiere el mérito de mi humanidad. Porque siendo yo hombre y Dios, en mi respiro contenía los respiros de todos, los movimientos, las acciones, los pensamientos, todo contenía en mí. Así que los santificaba, los divinizaba, los reparaba. Por eso, haciendo todo con la intención de recibir de mí tu obrar, también tú vendrás a abrazar y a contener a todas las criaturas en ti, y tu obrar se difundirá para bien de todos. Así que aunque los demás no me den nada, yo tomaré todo de ti. Esto creo que debería de llevarnos a un paso más allá, un escalón más allá de la oración que hemos acostumbrado hasta ahora. La oración humana, producto de la voluntad humana,
no tiene esta capacidad de poder extenderse a toda la familia humana, a todas las criaturas. O sea, ahora en la divina voluntad, es la divina voluntad que nos presta, nos dona, como le queramos decir, su inmensidad, su potencia, o sea, todo lo que ella es. Y dentro de ella están las acciones y los actos de todas las criaturas. Por lo tanto, tomamos en nosotros las acciones de todas las criaturas y las ponemos a disposición de nuestro amor y ponemos el amor de Dios, ponemos el amor divino en ellas para que ahora ellas junto con nosotros podamos entregárselo a Jesús como una retribución, como un pago, como un modo de corresponder a todo lo que Él nos ha dado. Ahora, nuestra vida entonces se convierte en oración continua. Ya no es la oración practicada en algún momento, en alguna función, en alguna reunión, o sea, sino es nuestra vida se vuelve una oración continua. Es una oración que se logra gracias a este fundirnos en Dios, ¿sí? Y la oración vocal prácticamente quedaría como un fondo musical, vamos a decirlo así, de la oración que estamos haciendo de vida, que es ya no solo la oración mental, sino ahora es la oración que es vida, naturaleza en la criatura. ¿Qué se logra confundirse en Jesús? O sea, necesitamos irlo puntualizando para que se vaya aclarando cada vez más este rezo, esta continuidad en él. Y dice Jesús, hija, le dice a Luisa, hija mía, el fundirte en mi voluntad es el acto más solemne, más grande, más importante de toda tu vida. Fundirse en mi voluntad es entrar en el ámbito de la eternidad, abrazarla, besarla y recibir el depósito de los bienes que contiene la voluntad eterna. Es inmenso lo que está diciendo. Es entrar en el ámbito de la eternidad. O sea, el alma fundida en la divina voluntad pierde su temporalidad, pierde su estancia en el tiempo y en el espacio. Y ahora ya no está limitada a este espacio y a este tiempo, sino que abarca todos los espacios y todos los tiempos de la divina voluntad, o sea, la eternidad. Por lo tanto, la oración hecha en la divina voluntad no solo se enfoca al tiempo y al espacio, sino se enfoca a la eternidad. Ahora, esta oración hecha el día de hoy está ante Dios prácticamente desde que Dios es Dios hasta que Dios sea Dios, o sea, siempre. Está tomando no solo la parte propia de alabanza, de amor, sino está extendiéndose en todas las criaturas para darle el amor, la alabanza, la gloria de todas las generaciones humanas. Y continúa y dice, contiene, o sea, recibe el depósito de todos los bienes que contiene la voluntad divina, la voluntad eterna. Dice, en cuanto el alma se funde en el querer divino, todos van a su encuentro para poner en ella todo lo que tienen de bienes y de gloria. Los ángeles, los santos, la misma divinidad, todos ponen en ella, sabiendo que ponen en aquella misma voluntad en la cual todo está seguro. Totalmente inimaginable lo que está hablando. En la divina voluntad obrante en la criatura ya no se ve a la criatura nada más, sino se ve a la divinidad en ella. Por lo tanto, ahora todos los santos,
todos los ángeles, todas las criaturas, toda la creación, deposita en esa alma todo lo que Dios ha puesto en ella y todo lo que han hecho en ella todos los santos. Por lo tanto, la santidad humana, la santidad de todos los santos, ahora la posee aquella alma que vive en la divina voluntad. Y en la oración de esa alma en la divina voluntad contiene la oración de todos los santos, la oración de San Francisco de Asís, la oración de Padre Pío, la oración de Madre Teresa, la oración de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresa de Ávila, de todos. Y no solo la oración de ellos, sino que ahora con la potencia creadora de la divina voluntad en posesión de esa alma, ahora lo que hace es renueva la oración de todos los santos y la pone a nivel de oración divina. Por lo tanto, ahora Jesús, el Padre, están recibiendo la oración de toda la familia humana, hecha en voluntad humana, pero rehecha por el alma que vive en la divina voluntad y dada a ellos como oración de todos, pero en la divina voluntad. Por lo tanto, no hay forma de que Dios reciba algo menor a lo que debe recibir, porque ahora incluso la oración del más humilde de las personas, una oración humana simple, se eleva por medio de la acción del alma que vive en la divina voluntad, se eleva a una oración divina. Y eso es lo que Él está haciendo continuamente, ¿sí? Entonces recibe todos los bienes, no solo de los santos, no solo de ellos. O sea, recibe la acción de toda la familia humana, aún de los malos. Y en esa acción, gracias a la divina voluntad y a lo que Jesús hizo por ellos, o sea que rehizo todos sus actos para entregarlos al Padre como hechos en voluntad divina, ahora el alma en la divina voluntad toma todo eso, pone de lo suyo, o sea, lo duplica y se lo entrega al Padre en la oración que hagamos. Pero como la divina voluntad es vida, entonces en todas las acciones de esa criatura se están llevando a cabo todas estas, todas estas oraciones, todos estos actos de toda la familia humana, de todos los ángeles. Los ángeles, bueno, los ángeles ya que están en el cielo son los que permanecieron fieles a Dios después de la prueba de ellos. Y todo el amor, toda la gloria que ellos le dan a la divinidad, todo el servicio que hacen ellos hacia Jesús, hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, hacia María, que es su reina, y ahora hacia todos nosotros en función de ayuda, de consejo, de guía que tienen. Ahora eso también lo contiene el alma que vive en la divina voluntad. Y eso se le entrega a la divinidad como una forma de retribución por todo lo que Él nos ha dado. Dice, el alma con recibir estos bienes, con sus actos en la voluntad divina, los multiplica y da a todo el cielo doble gloria y honor. Así que con el fundirte en mi voluntad, pones en movimiento cielo y tierra. Es una nueva fiesta para todo el cielo. Y como el fundirse en mi voluntad es amar y dar por todos y por cada uno, sin excluir a ninguno, ojo con esto, sin excluir a ninguno. O sea que aún las almas condenadas, aún las personas que se han separado totalmente de Dios, sus actos son tomados por el alma que vive en la divina voluntad, gracias a los actos que hizo Jesús por ellos y que los rehizo,
toma los actos de Jesús que están en la divina voluntad, los toma como propios, los duplica para entregarlos como alabanza, como gloria a la divinidad. O sea que Dios está recibiendo, Jesús está recibiendo todo lo que debería de haber recibido, como si nunca hubiera habido pecado, como si nunca hubiera habido separación de la criatura de su creador. Cosa más grande no se le podría dar. Y esto solamente se le puede dar desde la divina voluntad. No se podría dar desde la voluntad humana porque no tiene la capacidad, no tiene la potencia, la infinitud para abarcar todo esto. Y la voluntad humana sigue presa en el tiempo y en el espacio. Con la voluntad divina se rompe esa barrera, se rompe esa limitación y ahora en la oración, entre comillas, vamos a decir oración, que ahora ya sabemos que es vida, no es la práctica, no es la recitación, sino es la vida de la criatura la que está llevando a cabo todo esto. Entonces, dice, sin excluir a ninguno, dice, mi bondad para no dejarme vencer en amor por la criatura, pongo en ella los bienes de todos y todos los bienes posibles que en mí contengo. No puede faltar el espacio donde poner todos los bienes, porque mi voluntad es inmensa y se presta a recibirlo todo. Si tú supieras qué haces y qué sucede con el fundirte en mi voluntad, te derretirías por el deseo de fundirte continuamente. Si tuviéramos esa capacidad de poder conocer, entender, comprender lo que sucede con un acto, con un simple parpadeo hecho en la divina voluntad, yo pienso que no acabaríamos en toda la eternidad de poder maravillarnos de lo que está sucediendo. El problema es que como no tenemos esta, ¿cómo decir? Esta capacidad, este entendimiento, lógicamente no tenemos esa posibilidad. Entonces, continúa Jesús y dice, bueno, antes Luisa les dice, después estaba pensando si debía o no escribir lo que está escrito aquí arriba. Qué bárbara, ¿no? O sea, todo lo que acaba de decir, esa inmensidad, y todavía piensa que sí será o no conveniente ponerlo. Dice, yo no lo veía necesario, ni una cosa importante. Esto, perdón que lo diga de esta manera, pero esto es muy interesante, porque si Luisa viviendo esta unidad con Jesús, Luisa teniendo esta intimidad con Él, sentía que lo que acaba de decir no es importante, la pregunta es, ¿qué dirá de nosotros? ¿Qué diremos nosotros? Siempre estamos pensando, no, pues esto, pues sí, es bonito, sí, la divina voluntad, pero jamás nos interesamos en penetrar, jamás nos interesamos en escudriñar qué es lo que está diciendo. Entonces, por favor, no, ojalá y nos comparáramos con Luisa, ¿sí? Ojalá y que dijéramos, bueno, parece que no es importante, pero creo que nosotros totalmente nos pasa desapercibido, ¿no? Dice, yo no lo veía necesario ni una cosa importante, mucho más porque la obediencia no me había dado ninguna orden de hacerlo. Entonces mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, ¿cómo que no es importante? ¿Cómo piensas que no es importante hacer conocer lo que el fundirse en mi voluntad es vivir en ella? El alma recibe como en depósito todos mis bienes divinos y eternos.
recibe en depósito todos los bienes divinos. ¿Qué bienes tendrá Jesús, el Verbo eterno encarnado? No tenemos la menor idea. Por eso es que pensamos que no es importante. Dice, los mismos santos hacen competencia para poner sus méritos en el alma fundida en mi voluntad. ¿Se imaginan a Padre Pío, a San Francisco de Asís haciendo ahí como un poquito de competencia para ver quién pone lo suyo primero en el alma de nosotros? Bueno, eso es lo que está diciendo. O sea, se apresuran, ¿sí? Se apresuran a poner en el alma, ¿sí? Hacen competencia. Ya me imagino al Padre Pío diciéndole a San Francisco de Asís, espérate, voy yo. En fin, simple forma de decirlo así, medio en broma. Dice, sus méritos en el alma fundida en mi voluntad, porque sienten en ella la gloria, la potencia de la divina voluntad y se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Otras palabras que no alcanzamos a entender. ¿Qué pasó? Se sienten glorificados en modo divino por la pequeñez de la criatura. Ya no están glorificados nada más por la gloria que Dios les da, por la bienaventuranza eterna de estar ahí en unión con Dios, sino que ahora también sienten una doble glorificación, pero por el actuar de cada persona en la divina voluntad. Es un nuevo cielo, se les duplica el cielo, se les duplica toda la gloria, toda la felicidad, la bienaventuranza que tienen. Ahora la criatura se las duplica con sus actos en la divina voluntad, con su oración en la divina voluntad. Esto es orar. Esto no tiene nada que ver con la oración tradicional. Continúa Jesús y dice, escucha, hija mía, el vivir en mi voluntad sobrepasa en mérito al mismo martirio. Es más, el martirio mata al cuerpo. El vivir en mi voluntad es hacer con una mano divina que la propia voluntad quede muerta y le da la nobleza de un martirio divino. Y cada vez que el alma se decide a vivir en mi voluntad, mi querer prepara el golpe para matar la voluntad humana y así forma el noble martirio del alma, porque voluntad humana y voluntad divina no hacen alianza juntas. Una debe ceder el puesto a la otra y la voluntad humana debe contentarse con permanecer extinguida bajo la potencia de la voluntad divina. Así que cada vez que te dispones a vivir en mi querer, te dispones a sufrir el martirio de tu voluntad. Mira entonces qué significa vivir, fundirse en mi voluntad, ser el mártir continuado de mi voluntad suprema. ¿Y a ti te parece poco y cosa de nada? Y ahora yo vuelvo a preguntar, ¿alguna vez leyendo esto habíamos entendido más o menos lo que está diciendo? Ni idea tenemos. Entonces, cada uno de nosotros debe situarse, por favor, en alguna de las etapas de la oración y decidir qué quiere hacer. ¿Quiere continuar con la oración anterior, con la tercera etapa? ¿O quizás se remonta hasta la segunda etapa? O sea, porque hay personas que están en la segunda etapa y me refiero a personas creyentes. O sea, el judaísmo está en la segunda etapa. ¿Sí?
O sea, no han entrado en la tercera etapa de las ayudas, de seguir los consejos del Evangelio, de estar en la iglesia, de recibir las gracias, los sacramentos, todo esto, que eso es lo que nosotros tenemos como tercera etapa. Cada quien decide qué quiere, en dónde quiere situarse. Y parece increíble, hay personas que adoptan todo lo que es la religión judía y se inscriben, por decirlo de esta manera, a ella. Qué tremendo desprecio, qué tremenda agonía de Jesús con todo esto que nos está queriendo dar, y que las criaturas mejor acepten lo que no es de ello, lo que no es de él, sino lo anterior, que quieran los símbolos antes de la realidad. En el libro 11, ahí sí ya Jesús es categórico. Y ahora sí empezamos ya, sin lugar a dudas, a entender a escuchar más bien de Jesús lo que es la oración. Es la lectura 123 del libro 11, donde dice: hija mía, reza, pero reza como rezo yo. Es decir, vuélcate toda en mi voluntad, y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas, haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, los malos para repararlos con la santidad, la potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Porque solamente en este divino querer yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etcétera, como en acto. Y en este santo querer, sin que nada me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular yo me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que había impetrado, o sea, conseguido para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas, en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos, en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos, los deseos, en mis pies los pasos, y haciéndolos como míos en este divino querer, mi humanidad satisfacía al Padre y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho. No podía rechazarme, siendo el santo querer él mismo. Bueno, ¿se habría rechazado él mismo? Ciertamente que no. Mucho más que en estos actos se encontraba santidad perfecta, belleza inalcanzable y raptora, amor sumo, actos inmensos y eternos, potencia invencible. Esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra, desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro, para continuarla luego en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Bueno, se dice rápido, se lee rápido, se entiende lento,
y se comprende menos. Entender y comprender son diferentes. Entender es capacidad intelectual. Ya sé lo que dijo. Comprender es tomarlo en mí, hacerlo mío, vivirlo ya como mío. Eso es comprender. Reza, pero reza como rezo yo. Ahí está definida ya la oración que ahora Jesús quiere de nosotros. Ya no es la oración anterior. Ya no porque sea mala, por favor entenderlo. No es que la oración anterior, todo lo que hemos practicado hasta la fecha sea malo, que no sea válido. No, pero era un medio para poder acercarnos a la divinidad. Yo en ocasiones les pongo un ejemplo que se me ocurre a mí. O sea, todos conocemos lo que es un teléfono ahora celular. ¿Para qué usamos el teléfono ahora en la actualidad? Muy sencillo, marco unos números y me comunico con una persona lejana. Bueno, con esa persona lejana ahora yo entro en comunión con ella y con comunicación con ella por medio de este aparatito. Bueno, este aparatito se llamaría oración, porque con ese aparatito me pongo en comunicación con Dios y le digo lo que yo siento, lo que yo deseo, en fin, todo lo que estuvimos viendo de oración humana. Pero una vez que estoy frente a Él, no voy a usar el teléfono. Simplemente ahora ya estamos juntos, ya estamos unidos, ya no necesito usar el aparato para comunicarme. Pero desafortunadamente somos tan, ¿cómo diría yo? Tan ciegos, porque somos ciegos, que lo seguimos usando. Y esto lo vemos incluso en las relaciones humanas. Llegamos a un restaurante, a un café, y vemos a una pareja que están ahí tomando café o comiendo, y cada uno está con su celular. Y uno dice, ¿qué estarán haciendo? Yo creo que se están preguntando, oye, ¿qué te parece lo que pediste? Ah, pues mira, está sabroso. ¿Y lo tuyo? No, pues no está tan bueno. O sea, eso que te parece como absurdo, una total insensatez, eso es lo que queremos hacer con Dios cuando se vive en la divina voluntad. Vivo en la divina voluntad, vivo fundido con Jesús, está dentro de mí, formando parte de mí. Estamos unidos inseparablemente y me pongo a rezar. Saco el teléfono y le digo, oye Jesús, ¿estás aquí? Y me dice, sí, aquí estoy. En fin. Entonces, reza, pero reza como rezo yo. Y está perfectamente definido cómo reza él. O sea, dice, vuélcate toda en mi voluntad. Creo que las palabras son muy claras. Arrójate, sumérgete, fúndete en mi voluntad. Toda tú, no parte de ti, toda tú. Y ahora en esta divina voluntad vas a encontrar a Dios y a todas las criaturas. Y ahora, haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, se las vas a dar a Dios como si fuera una sola criatura. O sea, como si fueras tú. En tu acto va incluido el acto de toda la familia humana. En tu palabra va la palabra de todos. Por lo tanto, estás rehaciendo las blasfemias, las malas conversaciones, todo lo que se hace en forma alejada de Dios. No vamos a ponerle algún epíteto, sino son todo alejado de Dios. Ahora lo ponemos, tomamos esas palabras, esos actos que han hecho y los ponemos como nuestros para dárselos a la divinidad. ¿Sí? Entonces tomamos todas las cosas de las criaturas y las entregamos como si fuera una sola criatura. O sea, aquí está lo de todos.
Y luego dice, porque el querer divino es el dueño de todos. O sea, el querer divino, el acto único de Dios. Y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor. O sea, los actos buenos también hay que rehacerlos, porque son hechos en voluntad humana. Entonces ahora los actos buenos humanos hay que ponerles ese ingrediente de acto divino, de voluntad divina, para poder dárselo a todos. Digo, podérselos dar a la divinidad a nombre de todos. Dice, los pondrás a los pies de la divinidad para darle el honor. Y los malos los vas a tomar para repararlos. Y los vas a reparar con la parte divina, con la santidad, con la potencia, con la inmensidad de la divina voluntad. Esto es exactamente lo que Jesús hizo desde el momento mismo de su encarnación hasta el momento de su muerte. En esta vida, en este mundo, esa fue la única acción que Jesús hizo. No importa qué estaba haciendo, no importa si estaba caminando, si estaba hablando, si estaba durmiendo, si estaba predicando, no importa. Todo lo fundía en un solo acto, ¿sí? En un solo acto, a nombre de toda la familia humana, tomaba lo de todos, lo ponía en lo de él y como el acto, la intención, la finalidad de sus actos era reunir todo en él para convertirlo en voluntad divina, en vida divina y entregárselo al Padre, ahora Jesús se volvía un solo acto. Jesús no hacía nada más que hacer eso. Y eso es exactamente lo que continúa haciendo en el cielo. O sea, es la parte que Él continuará por toda la eternidad haciéndolo ahí, hacia el Padre Celestial. Dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Y esto también es necesario. Hace unos momentos, antes de irnos a comer, decíamos que hay que poner énfasis en el Jesús, en el verdadero hombre. O sea, esto es importante. Y aquí nos está dando un tip para más o menos entender eso. Porque dice, por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este querer divino, este divino querer, para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. O sea, es la única manera en que pudo redimirnos a todos y darle, completar la gloria que Dios requería. Si no ha sido hecho en la divina voluntad y unido al querer divino, nunca lo hubiera logrado. Dice, yo tomaba todos los pensamientos, todos los actos, todas las palabras, en fin, todo lo que las miradas, todo lo que las criaturas pudieran hacer, ¿sí? Y haciéndolos como míos, en el querer divino, la humanidad satisfacía al Padre y se ponía a salvo a las criaturas. O sea, dos finalidades. Completar al Padre en el amor, en la gloria, y darle a las criaturas toda la correspondencia que Dios iba a dar por haber recibido esos actos. Eso es lo mismo que el alma que ahora vive en la divina voluntad debe hacer y puede hacer desde su fusión con esta voluntad divina. Y esa es la verdadera oración. Ese es el reza como rezo yo, ya no como rezas tú. Dice, el Padre no podía rechazar todo lo que Jesús le daba, ¿sí? Todo lo que Jesús le daba, porque se lo daba gracias al querer divino, a la unión con el querer divino. Y el querer divino, siendo el querer divino él mismo, o sea, el Padre, por lo tanto, no
podía rechazarlo. Era como si el Padre se lo estuviera dando, como si el Padre se lo estuviera generando en todas las criaturas. Es una acción del Padre a través de Jesús para dárselo a él mismo, y por lo tanto no lo podía rechazar, porque era un acto completo, era un acto hecho por él mismo. Esto que parece como confuso, porque en realidad es confuso, creo que Jesús lo dice de una manera muy simple, muy sencilla, en la última cena, cuando él, hablando y pidiendo por todos los que íbamos a creer en él, después dice que todavía tiene mucho que decirnos, ¿sí? Mucho que decirnos. Pero que en aquel momento, bueno, no era el momento indicado, no podíamos comprenderlo todavía, y por lo tanto nos lo iba a reservar para un futuro. Y luego dice, cuando venga el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Esa verdad plena es Jesús. Recordemos que Él se define a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que está diciendo es, no me conocen, pero el Espíritu Santo los va a conducir hasta el que puedan verme tal como soy. Pero luego dice cosas muy interesantes, porque dice, no hablará de lo suyo. O sea, el Espíritu Santo no nos viene a decir nada de Él, no nos viene a decir quién es el Espíritu Santo, no. No nos viene a decir qué tiene, qué contiene, qué dones contiene, no. Nos viene a decir, dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. O sea, va a hablar de lo de Jesús. Nos va a mostrar quién es Jesús. Y luego dice, y digo mío, porque todo lo del Padre es mío. O sea, que ya ahí también Él se deslinda de lo suyo y dice, no, no es mío, es del Padre. Por lo tanto, ¿de qué nos va a hablar el Espíritu Santo? Bueno, pues nos va a hablar del Padre. A final de cuentas, a través de todo esto que Él ha estado diciendo, nos va a hablar del Padre, porque lo del Padre es de Jesús, y de eso es de lo que va a hablar el Espíritu Santo. Bueno, eso es exactamente lo que el alma que vive en la divina voluntad puede hacer. Ahora, ya no vamos a mostrar lo nuestro, vamos a mostrar lo que la divina voluntad ha puesto en nosotros. Y lo que la divina voluntad ha puesto en nosotros es lo de Jesús, pero no es de Jesús, es del Padre. Por lo tanto, nos va a estar hablando del Padre Celestial y lo que el Padre Celestial quiere depositar en nosotros a través de su Hijo, que es Jesús. Y eso, lo que la criatura ahora hace, pide, que lo que debemos pedir es el reino, o sea, el reino tanto para nosotros como para todas las criaturas, porque ya está instaurado, ya está establecido en Luisa. Ahora, eso es lo único que podemos pedir. Esa oración de petición que se hacía antes en la voluntad humana, careciendo de todo, ahora ya no tiene sentido, porque ahora el alma, poseyendo la divina voluntad, lo posee todo. La divina voluntad no tiene carencias, la divina voluntad no carece de nada. Lo único que le hace falta es su reino extendido en toda la familia humana. Por lo tanto, lo que debemos pedir es que se extienda el reino de la divina voluntad en toda la familia humana. Y siendo una petición, con esto que acabamos de decir, del Padre, el Padre mismo se está pidiendo a sí mismo esto y por lo tanto no puede negárselo, porque es un deseo de Él y no puede negárselo porque sería negárselo a Él mismo.